Hombres comunes y corrientes, un llamado poco común. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios, capítulo 1, 26 al 29. De los comienzos mismos de su ministerio público, en su ciudad natal de Nazaret, Jesús fue tremendamente controversial. La gente de su propia comunidad literalmente trató de matarlo inmediatamente después de haber pronunciado su primer mensaje público en la sinagoga local. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas 4, 28, 30. Irónicamente, Jesús se hizo tremendamente popular entre la gente que vivía en la región de Galilea, que era más grande. A medida que empezó a circular la noticia de sus milagros por toda la zona, grandes multitudes venían a verle y a oírle hablar. Lucas capítulo 5:1 dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Un día la gente era tan numerosa y lo presionaba tanto que él tuvo que subirse a un bote y alejarse de la orilla lo suficiente como para seguir hablándoles desde allí. No por pura coincidencia, el bote que escogió Jesús pertenecía a Simón. Jesús habría de darle un nuevo nombre, Pedro, y Pedro había de llegar a ser la persona dominante en el círculo íntimo de los discípulos. Algunos podrían pensar que si Jesús hubiera querido que su mensaje tuviera el máximo impacto, debió de haber explotado más efectivamente su popularidad. La sabiduría convencional moderna quizás sugiera que Jesús debió de haber hecho todo lo posible para explotar su fama, atenuar las controversias provocadas por sus enseñanzas y emplear cualquier estrategia que hubiese podido usar para aumentar las multitudes alrededor de él. Pero Jesús no hizo eso, más bien hizo todo lo contrario. En lugar de tomar la ruta populista y explotar su fama, enfatizó las cosas que hacían de su mensaje algo tan controversial. Para el tiempo cuando las multitudes alcanzaron un punto máximo, él predicaba un mensaje que causaba tanta oposición abierta y era tan ofensivo en su contenido que las multitudes se alejaron, quedándose solo unos pocos fieles, según el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 66 y 67. Entre los que permanecieron con él estaban los 12, a quienes él personalmente había seleccionado y designado para que lo representaran. Eran 12 hombres comunes y corrientes, sin nada excepcional, pero la estrategia de Cristo para adelantar su reino giró en torno de estos 12 hombres en lugar de las multitudes que lo aclamaban. Decidió trabajar a través de la disponibilidad de estos pocos individuos llenos de fallas, más bien que llevar a cabo una agenda a través de la fuerza de las multitudes, el poder militar, su popularidad personal o una campaña de relaciones públicas. Desde una perspectiva humana, el futuro de la Iglesia y el éxito a largo plazo del Evangelio dependían enteramente de la fidelidad de ese puñado de discípulos. Si ellos fallaban, no había un plan B, es decir, un plan alternativo. La estrategia que Jesús escogió tipificaba el carácter de su reino. El reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán «helo aquí» o «helo allí», porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 20, 21. El avance del reino no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, 6.
Una docena de hombres, bajo el poder del Espíritu Santo, son una fuerza más poderosa que las muchedumbres cuyo entusiasmo inicial por Jesús había sido aparentemente provocado por poco más que simple curiosidad. Cristo personalmente escogió a los 12 e invirtió la mayor parte de su energía en ellos. Los escogió antes que aquellos lo escogieran a él. Según el Evangelio Juan, capítulo 15, 16. El proceso de selección y llamamiento se produjo en diferentes etapas. Una lectura superficial de la Escritura puede hacer suponer que Juan, capítulo 1, verso 35 al 51, Lucas, capítulo 5, verso 3 al 11, y el llamamiento formal de los 12 en Lucas, capítulo 6, verso 12 al 16, son relatos que se contradicen sobre cómo Cristo llamó a sus apóstoles. Pero no hay contradicción. Los pasajes sencillamente están describiendo diferentes etapas del llamamiento de los apóstoles. En Juan capítulo 1, 35 al 51, por ejemplo, Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael se encontraron con Jesús por primera vez. Esto tuvo lugar cerca del comienzo del ministerio de Jesús, en el desierto próximo al río Jordán, donde Juan el Bautista estaba ministrando. Andrés, Juan y los otros estaban allí porque ya eran discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando oyeron a su maestro señalar a Jesús y decir, «He aquí el Cordero de Dios», siguieron a Jesús. Esa fue la fase 1 de su llamamiento, o esa fue la fase número 1 de su llamamiento. Fue un llamado a la conversión. Ilustra cómo cada discípulo es primero llamado a la salvación. Es necesario reconocer a Jesús como el verdadero Cordero de Dios y Señor de todo y aceptarlo por fe. Esa etapa en el llamamiento de los discípulos no significaba un discipulado de tiempo completo. Los relatos del Evangelio sugieren que aunque eran seguidores de Jesús en el sentido que con toda complacencia oyeron su enseñanza y se sometieron a él como su maestro, seguían en sus trabajos habituales ganándose el sustento mediante una actividad regular. Por eso es que desde este punto hasta que Jesús los llamó a un ministerio de tiempo completo, a menudo los vemos pescando y reparando sus redes. La fase 2 de su llamamiento fue un llamado al ministerio. Lucas capítulo 5 describe el hecho en detalle. Esta fue la ocasión cuando Jesús se alejó de la orilla del mar para escapar de la presión de las multitudes y enseñó desde el bote de Pedro. Después que hubo terminado de enseñar, dijo a Pedro que navegaran mar adentro y echara las redes. Así lo hizo Pedro aún cuando no era la mejor hora del día para pescar. La pesca era más productiva por la noche cuando el agua estaba más fría y los peces subían a la superficie a comer. Ni era el lugar más indicado. Normalmente los peces se alimentan en aguas no muy profundas donde era fácil pescar. Y Pedro estaba exhausto, habiendo estado pescando durante toda la noche sin resultados. Le dijo a Jesús, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Lucas capítulo 5, verso 5. El resultado fue una pesca tan grande que sus redes se rompían y 2 de sus barcas casi se hundieron. Versos 6 y 7. Fue en el contexto de este milagro que Jesús dijo, «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. La escritura dice que fue en este punto que, dejándolo todo, le siguieron. Lucas capítulo 5, verso 11. Según Mateo, Andrés y Pedro, dejando al instante las redes, le siguieron. Según Mateo 4:20. Y Jacobo y Juan, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron también, en el verso 22. De ese punto en adelante, fueron inseparables del Señor Jesús. Mateo capítulo 10, verso 1 al 4 y Lucas capítulo 6, verso 12 al 16
describen una tercera fase de su llamado. Este fue su llamado al apostolado. Fue a esta altura que Jesús relacionó y nombró a 12 hombres en particular y los hizo sus apóstoles. Así relata Lucas el hecho. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Su apostolado comenzó con una especie de internado. Cristo los mandó a salir. Marcos capítulo 6, verso 7 dice que fueron de 2 en 2. Marcos capítulo 6 y 7 nos relata que fueron de 2 en 2. A esta altura aún no estaban preparados para salir solos, de modo que Cristo los organizó en pares, de modo que pudieran ofrecerse apoyo mutuo. A través de esta fase, su entrenamiento fue mejor. El Señor mismo se mantuvo cerca de ellos, fue como el águila madre observando a los aguiluchos cuando empiezan a volar. Ellos siempre se comunican con Jesús informándole cómo marchaban las cosas. Según Lucas capítulo 9, verso 10 al 17. Capítulo 9, verso 10 y capítulo 10, verso 17. Y después de un par de etapas de trabajo evangelístico, volvieron al Señor y se quedaron con Él para un tiempo más largo de enseñanza, ministerio, compañerismo y descanso, según Marcos capítulo 6, verso 30 al 34. Hubo una cuarta fase en su llamado, la cual tuvo lugar después de la resurrección de Jesús. Judas ya no estaba con el grupo, se había ahorcado después de haber traicionado a Cristo. En su cuerpo resucitado, Jesús se apareció a los 11 y los envió a todo el mundo diciéndoles que fueran por las naciones haciendo discípulos. Este fue en realidad un llamado al martirio. Al final, cada uno de ellos dio su vida por el Evangelio. La historia registra que todos, salvo uno, fueron muertos por su testimonio. Solo Juan se dice que llegó a anciano, aunque fue perseguido duramente por el nombre de Cristo, exiliándose en la pequeña isla de Patmos. A pesar de los obstáculos que tuvieron que enfrentar, ellos triunfaron. En medio de grandes persecuciones e incluso del martirio, cumplieron con su tarea. Contra todas las probabilidades, entraron victoriosos en la gloria. Y el testimonio continuó del Evangelio, extendiéndose más de 2000 años y llegando prácticamente a todos los rincones de la tierra en un testimonio a la sabiduría de la estrategia divina. No es extraño que nos fascinen las vidas de estos hombres. Empecemos nuestro estudio de los 12 observando cuidadosamente la fase 3 de su llamado, su elección y nombramiento al apostolado. Notemos los detalles según nos los da Lucas. En el tiempo, o el tiempo. Primero es importante el tiempo en que ocurre este llamado. Lucas lo hace notar con la primera fase de Lucas capítulo 6, verso 12. Dice, en aquellos días, la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. Por aquel tiempo, Lucas no está hablando del tiempo que marca un reloj o de días específicos de un mes específico. Por aquel tiempo y en aquellos días se refiere a un periodo de tiempo, una temporada, una fase específica en el ministerio de Jesús. Fue un intervalo en su ministerio cuando la oposición arreciaba. En aquellos días nos lleva inmediatamente al relato precedente. Esa frase, en aquellos días, nos lleva inmediatamente al relato precedente. Esta sección del Evangelio de Lucas registra la violenta oposición que Jesús había empezado a recibir de parte de los escribas y fariseos. Según Lucas capítulo 5, verso 17. Según Lucas capítulo 5,
Verso 17 es la primera mención que hace Lucas de los fariseos y el versículo 21 es el primer uso de la palabra escribas. En el versículo 17 se menciona a los escribas junto con los fariseos como doctores de la ley. Así, en Lucas capítulo 5, verso 17, se nos confronta con los principales adversarios de Jesús, y el relato de Lucas de su oposición abarca todo el texto hasta el final del capítulo 5 y continúa en el capítulo 6. Lucas describe el conflicto creciente entre Jesús y los líderes religiosos del judaísmo. Ellos se levantaron en su contra cuando sanó a un paralítico y le perdonó sus pecados. Se opusieron al verlo comer y beber con cobradores de impuestos y pecadores. Se opusieron a Jesús también cuando les permitió a sus discípulos que arrancaran espigas y comieran del día de reposo, el día de reposo. Y cuando sanó a un hombre con la mano seca el día de reposo, uno detrás de otro, Lucas relata estos incidentes y destaca la oposición creciente de los líderes religiosos. El conflicto alcanza su punto culminante en Lucas capítulo 6, verso 11. Los escribas y los fariseos se llenaron de furor y hablaban entre sí. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Marcos y Mateo son aún más gráficos. Ellos dicen que los líderes religiosos querían destruir a Jesús. En Mateo capítulo 12, verso 14 y en Marcos capítulo 3, verso 6 nos dice eso. Marcos dice que los líderes religiosos lograron involucrar a los herodianos en el complot. Los herodianos eran una facción política que apoyaba la dinastía de los Herodes. Por lo general no eran aliados de los fariseos, pero los dos grupos se unieron contra Jesús y empezaron a tramar cómo darle muerte. Es a esta altura precisa que Lucas intercala su relato de cómo Jesús escogió a los 12 y los nombró para que fueran apóstoles. Fue en aquellos días cuando la hostilidad contra Jesús había llegado al punto de procurar su asesinato. El odio por Jesús entre la élite religiosa había llegado al punto culminante. Jesús pudo sentir la presión de la proximidad de su muerte. La crucifixión estaba a menos de 2 años de esa fecha. Él sabía que habría de sufrir la muerte de cruz, que resucitaría de entre los muertos y que después de 40 días ascendería a su Padre. Por lo tanto, también sabía que su trabajo terrenal habría de pasar a otros. Había llegado el tiempo de seleccionar y preparar a sus representantes oficiales. Jesús, al tanto del odio que le tenían los líderes religiosos, absolutamente consciente de la hostilidad que se había levantado en su contra, viendo lo inevitable de su ejecución, eligió a 12 hombres clave para llevar adelante la proclamación de su evangelio para la salvación de Israel y el establecimiento de su iglesia. El tiempo había llegado. No quedaban muchos días, solo unos 18 meses según la estimación de la mayoría, antes que su ministerio terrenal llegara a su fin. Ahora era el tiempo de elegir a sus apóstoles. La preparación más intensa habría de comenzar de inmediato y ser completada en cuestión de unos meses. El enfoque del ministerio de Cristo pasó entonces de las multitudes a estos pocos. Sin duda fue la evidente realidad de su muerte a manos de sus adversarios lo que marcó el punto de cambio. Hay otra cruda realidad en todo esto. Cuando Jesús escogió a los 12 para hacer de ellos sus representantes oficiales, es decir, predicadores del Evangelio que habrían de proclamar su mensaje y su autoridad, Él no escogió a ni un solo rabí, ni a un escriba, ni a un fariseo, ni mucho menos a un saduceo. No escogió a un sacerdote. Ninguno de los hombres que escogió procedía del establecimiento religioso. La elección de los 12 apóstoles fue un juicio contra el judaísmo institucionalizado. Fue un rechazo a aquellos hombres y a sus organizaciones que se habían corrompido totalmente.
Por eso fue que Jesús no escogió a ni un solo líder religioso. En cambio, escogió a hombres que no tenían preparación teológica, pescadores, cobradores de impuestos y otros hombres comunes y corrientes. Hacía mucho tiempo que Jesús estaba en pugna con aquellos que se veían a sí mismos como la nobleza religiosa de Israel. Se sentían agraviados. Lo rechazaban a él y a su mensaje, lo odiaban. El Evangelio de Juan lo dice de esta manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En Juan capítulo 1, verso 11. Los líderes religiosos del judaísmo constituían el núcleo de los que le rechazaban. Aproximadamente un año y medio antes de esto, en uno de los primeros actos oficiales del ministerio de Jesús, él había desafiado a los dirigentes religiosos de Israel en su propio terreno en Jerusalén durante la Pascua. La única ocasión en el año cuando la ciudad se veía colmada de peregrinos que venían a ofrecer sacrificios, Jesús acudió al templo, hizo un látigo con cuerdas, expulsó del templo a los que cambiaban dinero, echando por el suelo sus monedas, volcando las mesas y dejando libres a los animales. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 2, verso 13 al 16. Con eso dio un duro golpe al judaísmo institucionalizado. Desenmascaró a la nobleza religiosa exponiéndolos como ladrones e hipócritas. Condenó su bancarrota espiritual. Dejó al descubierto su apostasía. Públicamente condenó su pecado. Los acusó de flagrante corrupción. Denunció su falsedad. Así fue como comenzó su ministerio. Fue un verdadero asalto a la religión institucionalizada de los judíos. Varios meses más tarde, en el apogeo de su ministerio en Galilea, lejos de Jerusalén, el resentimiento que debe de haber nacido de ese primer evento había alcanzado su punto máximo. Los líderes religiosos estaban sedientos de sangre y empezaron a urdir una trampa para darle muerte. Su rechazo a él fue completo. Eran hostiles al evangelio que él predicaba. Despreciaban la doctrina de la gracia que sustentaba, rechazaban el arrepentimiento que exigía, miraban con desdén el perdón que ofrecía y repudiaban la fe que personificaba. A pesar de los muchos milagros que daban fe de sus credenciales mesiánicas, a pesar de ver con sus propios ojos cómo echaba fuera demonios, sanaba toda enfermedad y resucitaba muertos, no aceptarían nunca el hecho que él era Dios en forma humana. Sencillamente lo odiaban y odiaban su mensaje. Jesús era una amenaza a su poder, por lo que desesperadamente querían verlo muerto. Por eso, cuando llegó el momento de que Jesús seleccionaría a los 12 apóstoles, fue lo más normal que no escogiera personas de la clase que estaban tan dispuestas a destruirlo. En cambio, se volvió a sus humildes seguidores y de entre ellos seleccionó a 12 hombres sencillos, comunes y corrientes, pertenecientes a la clase trabajadora. Si alguna vez ha visitado las grandes catedrales de Europa, quizás haya pensado que los apóstoles eran notables santos como los que se muestran en los vitrales, con halos luminosos que representaban y exaltaban algún grado de espiritualidad. Pero la verdad es que eran hombres muy comunes y corrientes. Es una lástima que a menudo se les ponga en pedestales como figuras de magnífico mármol o se les pinte como si fueran dioses de la antigua Roma. Eso los deshumaniza, porque ellos eran simplemente 12 hombres comunes y corrientes, humanos en todos los aspectos. No debemos pasar por alto quiénes eran realmente. Hace poco leí una biografía de William Tyndale, quien fue pionero en la traducción de la Biblia al idioma inglés. Él creía que no estaba bien que la gente común oyera la lectura de la Biblia solo en latín y no en su propia lengua. Los líderes religiosos de la iglesia de aquellos días increíblemente no creían la Biblia en el idioma del pueblo porque, como los fariseos en los días de Jesús, tenían o temían perder su poder eclesiástico. Pero contra su oposición, Tyndale tradujo el Nuevo Testamento al inglés y lo publicó.
porque su esfuerzo fue premiado con el exilio. La pobreza y la persecución también lo siguieron por traducir la Biblia al inglés. Finalmente, en 1536 fue estrangulado y quemado en la hoguera por traducir la Biblia del latín al inglés. Una de las cosas que motivó a Tyndale a traducir la escritura al idioma común fue una encuesta sobre el clero inglés que reveló que la mayoría de ellos ni siquiera sabía quiénes eran los 12 apóstoles. Solo unos pocos pudieron nombrar 4 o 5 de los apóstoles. Los líderes de la iglesia y los cristianos de hoy en día posiblemente no lo hagan mejor que los miembros del clero inglés. En realidad, lo que la iglesia institucional ha hecho al canonizar a estos hombres ha sido deshumanizarlos y hacerlos parecer lejanos y como si no fueran de este mundo. Es una extraña ironía porque cuando Jesús los escogió, los seleccionó no por alguna habilidad extraordinaria o una superioridad espiritual. Más bien parece que en forma deliberada escogió a hombres que se destacaban por su sencillez. ¿Qué calificó a estos hombres para que fueran apóstoles? Obviamente no fue una capacidad intrínseca o un talento propio extraordinario. Eran galileos, no pertenecían a ninguna élite. A los galileos se les consideraba como de la clase baja, gente campesina y carente de educación. Eran plebeyos, insignificantes. Pero Jesús no los seleccionó porque hubieran sido más distinguidos o más talentosos que otros en el Israel de aquel tiempo. Indudablemente quienes van a ocupar este u otra clase de liderazgo en la iglesia tienen que reunir ciertas cualidades morales y espirituales. De hecho, las exigencias para el liderazgo espiritual en la iglesia son extremadamente altas. Piense, por ejemplo, en las ciudades para el pastor o el anciano que aparecen mencionadas en 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 2 y 7, al 7. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito, capítulo 1, versos 6 al 9, da una lista similar. Hebreos capítulo 3, verso 7 también sugiere que los líderes de la iglesia deben ser un ejemplo de valores y de valores morales y espirituales, porque su fe debe ser la clase que otros quieren seguir y tendrán que dar cuentas a Dios por la forma en que se condujeron. Estas son normas muy altas. A propósito, las normas no son menos para las personas de la congregación. Los líderes son ejemplo para los demás. No hay normas más bajas para los miembros comunes y corrientes. De hecho, en Mateo capítulo 5, 48, Jesús dijo a todos los creyentes: «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Francamente, nadie puede cumplir tal norma. Hablando humanamente, nadie califica. Cuando la norma es la perfección, nadie califica, nadie está capacitado para estar en el reino de Dios y nadie es inherentemente digno de estar en el servicio de Dios. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. No hay justo, ni siquiera uno, Romanos 3:10. Recuerde, fue la madurez de Pablo la que confesó: «Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien», Romanos 7, verso 18. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, él dice de sí mismo que es el primero de los pecadores. De modo que no hay personas intrínsecamente calificadas. Dios mismo debe salvar a los pecadores, santificarlos y luego transformarlos de descalificados en instrumentos que puede usar. Los 12 eran como el resto de nosotros, fueron seleccionados de entre los indignos y los descalificados.
Eran como Elías, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago capítulo 5, verso 17. No alcanzaron a las más grandes alturas del servicio porque hayan sido de alguna manera diferentes de nosotros. Ellos no alcanzaron a las más grandes alturas del servicio porque hayan sido de alguna manera diferentes de nosotros. Su transformación en vasos de honra fue únicamente obra del alfarero, es decir, de Jesús. Muchos cristianos se desalientan y descorazonan cuando su vida espiritual y su testimonio sufren por el pecado o los fracasos. Tenemos la tendencia de pensar que nos valemos por nada. Y si fuéramos dejados a nosotros mismos, eso sería verdad. Pero las personas que no valen nada son precisamente la clase de gente que Dios usa, porque es la única clase de gente con la que cuenta para trabajar. Satanás tal vez puede tratar de convencernos que nuestras deficiencias nos hacen inútiles para Dios y para su iglesia, pero la lección que hizo Jesús de sus apóstoles da testimonio del hecho que Dios puede usar lo indigno y lo descalificado. Él puede usar a los don nadie, a los que parece que no tienen ningún propósito. Dios los puede usar. Estos dos se transformaron o trastornaron el mundo entero, según nos cuenta Hechos 17:6. No fue porque tuvieran talentos extraordinarios, capacidades intelectuales excepcionales, poderosas e influencias políticas o alguna condición social especial. Ellos trastornaron al mundo porque Dios trabajó en ellos para que lo hicieran. Dios escoge a lo humilde, lo bajo, lo manso y lo débil del mundo, de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder cuando sus vidas cambian el mundo. No es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre. Hoy día necesitamos recordarles esto a algunos predicadores. No es su inteligencia ni su personalidad, el poder está en la palabra, la verdad que predicamos y no en nosotros. Y aparte de la persona del Señor Jesucristo, la historia de la obra de Dios en la tierra es su historia, usando lo indigno y moldeándolo para usarlo de la misma manera que el alfarero moldea el barro. Los 12 no fueron la excepción. De nuevo, esto es perfectamente consecuente con la forma en que el Señor siempre trabaja. En 1 Corintios capítulo 1, verso 20-21, leemos: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa es la razón por la que no había filósofos, ni escritores brillantes, ni apologistas famosos, ni eminentes maestros, ni hombres que se hubieran distinguido como grandes oradores entre los que Cristo escogió. Ellos se transformaron en grandes líderes espirituales y en grandes predicadores bajo el poder del Espíritu Santo, pero no fue por habilidades oratorias innatas, capacidades de liderazgo o calificaciones académicas que hubiesen tenido estos hombres. Su influencia se debe a una sola cosa: el poder del mensaje que predicaban. A un nivel humano, el Evangelio era considerado un mensaje necio y los apóstoles eran vistos como predicadores ingenuos. La élite consideraba su enseñanza de baja calidad. Los que la ofrecían eran simples pecadores y oscuros miembros de la clase trabajadora. Eran peones, gente del populacho. Así los valoraban sus contemporáneos. Lo mismo ha sido cierto en cuanto a la verdadera iglesia de Cristo a través de la historia. También es cierto en el mundo evangélico de hoy y en día, donde están los intelectuales notables, los escritores más exitosos y los grandes oradores a quienes el mundo considera como tales. Por lo general,
no se encuentran en la iglesia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Los instrumentos favoritos de Dios son los donadie, para que ningún hombre pueda jactarse en su presencia. En otras palabras, Dios escoge a quienes Él escoge para recibir Él la gloria. Escoge instrumentos débiles para que nadie atribuya al poder a instrumentos humanos en lugar de atribuírselo a Dios, quien ejerce autoridad sobre esos instrumentos. Tal estrategia es incapaz o inaceptable para aquellos cuyo único propósito en la vida está dirigido a conseguir la gloria humana. Con la notable excepción de Judas Iscariote, estos hombres no eran así. Por cierto que, como todo ser humano caído, lucharon con el orgullo y la arrogancia, pero la pasión de sus vidas llegó a ser la gloria de Cristo, y es esa pasión sometida a la influencia del Espíritu Santo y no una habilidad innata o un talento humano, lo que explica por qué hicieron un impacto tan indeleble en el mundo. A menudo vemos a Jesús orando antes que ocurrieran hechos trascendentales en su ministerio. Recuerde que eso era lo que hacía la noche cuando fue traicionado. Oraba en el huerto donde había encontrado soledad, lejos de la agitada atmósfera de Jerusalén, y Jesús sabía que allí podía encontrarlo, porque de acuerdo con Lucas capítulo 22, verso 39, Jesús acostumbraba ir allí a orar. Aquí vemos a Jesús en toda su humanidad. Estaba en medio de una situación extremadamente cambiante. La hostilidad que se tramaba contra él anticipaba su muerte. Le quedaba muy poco tiempo para preparar a los hombres que serían los encargados de difundir el Evangelio por el mundo después de su partida. Y la fría realidad de los hechos lo llevó a lo alto del monte para poder orar a Dios en completa soledad. No había buscado la fama, sino que había tomado forma de siervo, viniendo a la tierra como un hombre. El momento en que tendría que humillarse hasta la muerte y muerte de cruz se acercaba. Por eso fue a Dios como un hombre lo haría, buscando el rostro de Dios en oración y comunicándose con el Padre acerca de los hombres que había escogido para esta función vital. Nótese que pasó toda la noche orando. Si fue al monte antes que oscureciera, es probable que haya ido a las 7 u 8 de la tarde. Si bajó del monte después del amanecer, tal vez fueran las 6 de la mañana. En otras palabras, estuvo orando por lo menos 10 horas seguidas. No sabemos cuántos discípulos tenía Jesús. En una ocasión envió a 70 de ellos en pares para evangelizar las comunidades que él visitaría más tarde, en Lucas capítulo 10, verso 1. Pero el número total de sus seguidores era indudablemente mucho más que 70. La Escritura dice que multitudes lo seguían. ¿Y por qué no? Su enseñanza era absolutamente diferente a cualquier otra en cuanto a claridad, y su autoridad era obvia. Él tenía la capacidad de sanar enfermedades, echar fuera demonios y resucitar muertos. Estaba lleno de gracia y verdad. No es sorprendente que atrajera así a tantos discípulos. Lo sorprendente es que alguien lo rechazara. Pero si lo rechazaron porque su mensaje era más de lo que podían soportar, por eso lo rechazaron. En Juan capítulo 6 vemos algo de esta dinámica. Al comienzo del capítulo alimentó a más de 5,000 personas que habían salido a verlo. En Juan capítulo 6 verso 10 dice que solo los hombres eran 5,000.
Si se contaban las mujeres y los niños, la multitud fácilmente pudo haber desdoblado ese número o ser aún mayor. Fue un día maravilloso. Muchas de esas personas ya lo seguían en calidad de discípulos, en tanto que muchos otros sin duda que se aprestaban a hacerlo. Juan escribe: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Quién era este hombre que podía producir alimento de la nada? Ellos pasaban la mayor parte de su vida en el campo, cosechando, criando animales y preparando comidas, pero Jesús podía sencillamente crear comida. Aquello cambiaría sus vidas. Deben haber pensado en el disfrute de tiempo libre y comida gratis ya preparada. Era esta clase de Mesías que habían estado esperando, según ellos. Según Juan, iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. En el verso 15 nos lo dice. Pero él, o sea Jesús, se les escapó mediante una serie de hechos sobrenaturales que culminaron con su caminata por sobre el agua. Al día siguiente la gente lo encontró en Capernaum, al otro lado del lago. Multitudes de ellos lo habían estado buscando, obviamente esperando que les diera más de comer. Pero él los regañó por seguirlo por motivos equivocados. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, según dice el verso 26. Cuando ellos insistieron en pedirle comida, él les dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquellas palabras resultaron tan difíciles de entender que ellos le pidieron que se las explicara. Jesús entonces les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, en los versos 53 al 59. La soberanía de su selección la vemos en una manera extraordinaria en la selección de los 12. De un gran número de discípulos, quizás cientos de ellos. Él eligió a 12 hombres en particular y los nombró para el cargo de su oficio apostólico. No era un trabajo para el cual se anduvieran buscando interesados o voluntarios. Jesús los escogió soberanamente y los nombró en presencia del grupo más grande. Ese fue un momento notable para ellos o para esos 12 hombres hasta ese momento. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Natanael, Mateo, y los otros eran solo parte de la multitud. Eran aprendices, como cualquier otro del grupo. Habían estado siguiendo, escuchando, observando y absorbiendo las enseñanzas del maestro. Pero todavía no tenían ningún papel oficial de liderazgo. No habían sido nombrados para ningún cargo que los separara de los demás. Eran rostros en la multitud hasta que Jesús los seleccionó e hizo a 12 de ellos apóstoles. Jesús mismo hizo la conexión con toda claridad. En Lucas capítulo 22, verso 29 al 30, les dijo a los apóstoles: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. La importancia del número 12 se haría inmediatamente obvia a todos los israelitas. Las afirmaciones mesiánicas de Jesús fueron claras en todos los que echaron o escucharon sus enseñanzas. Él habló constantemente
de su reino venidero. Mientras tanto, por todo Israel, la esperanza de que el Mesías aparecía pronto y estableciera su reino era cada vez mayor. Algunos creyeron que Juan el Bautista sería el Mesías, ese Mesías, pero Juan señaló a Cristo. Ellos sabían muy bien que Cristo tenía todas las credenciales mesiánicas. Él no era la clase de líder político que esperaban. Por eso fueron tan lejos o fueron tan lentos para creer, según Juan capítulo 10, versos 24 y 25. Pero sin duda que entendieron las afirmaciones que hacía, lo que los llenó de esperanza. De modo que cuando nombró públicamente a los 12 para que fueran sus apóstoles, la importancia de su número fue contundente y clara. Los apóstoles representaban a un Israel completamente nuevo, bajo el nuevo pacto. Y su nombramiento, pasando por alto el sistema religioso del judaísmo oficial, significaba un mensaje de juicio contra las naciones de Israel. Evidentemente, estos 12 hombres comunes y corrientes no fueron destinados a desempeñar un papel común y corriente. Se pusieron en el lugar de la cabeza de las 12 tribus. Eran prueba viviente de que el reino de Jesús estaba por establecer. Era completamente diferente el reino que la mayoría de los israelitas esperaban. La tarea. El cargo familiar del Shaliá en esta cultura definía virtualmente la tarea de los apóstoles. Obviamente Cristo delegaría su autoridad a estos 12 y los enviaría con su mensaje. Ellos lo representarían como delegados y oficiales. Prácticamente todos en esa cultura entendieron instantáneamente la naturaleza del cargo u oficio. Estos 12 hombres comisionados como apóstoles de Jesús hablarían y actuarían con la misma autoridad del quien los enviaba. Apóstol, por lo tanto, era un título de gran respeto y privilegio. Marcos capítulo 3, verso 14 registra este mismo hecho y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Nótese el proceso de 2 pasos. Antes que fueran enviados a predicar, los trajo así. Eran absolutamente necios que estuvieran con Jesús antes de ser enviados. De hecho, no es sino hasta Lucas capítulo 9, verso 1, que Jesús reúne a los 12 y les da autoridad sobre los demonios y poder para sanar enfermedades. A esa altura, Él literalmente delegó en ellos su poder milagroso. Por eso en Lucas 6 los identifica y nombra y los pone bajo su directa y por eso en Lucas capítulo 6 los identifica, nombra y los pone bajo su directa y personal tutela, que ellos pudieran estar con él. En Lucas 9, varios meses más tarde, les da poder para hacer milagros y echar fuera demonios. No fue sino hasta entonces que los envió a predicar. Ahora ya no son más discípulos, sino que ahora son apóstoles. Shaliá ocupan ahora un cargo, un oficio importante. Apóstoles es lo mismo que Shaliá. Ocupan ahora un cargo y un oficio muy importante. En su evangelio, Lucas usa 6 veces la palabra apóstoles y en Hechos unas 30 veces. El papel de ellos en los evangelios es básicamente llevar el mensaje del reino a Israel. En Hechos trabajan en la fundación de la iglesia. Aunque se trataba de hombres comunes y corrientes, su llamado fue un llamado poco común. En otras palabras, lo importante no es los hombres que eran por sí, sino la tarea
a la que habían sido llamados. Imagínese cuán único tenía que ser su papel. No solo tenía que fundar la iglesia y desempeñar un liderazgo central a medida que la iglesia primitiva crecía y se multiplicaba, sino que también tenían que ser los canales a través de los cuales sería dada la mayor parte del Nuevo Testamento. Recibieron la verdad del Dios mediante revelación divina. Efesios capítulo 3, verso 5 es muy explícito en cuanto a esto. Pablo dice que el ministerio de Cristo es el cual en el principio no fue dado a conocer, hasta ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ellos no predicaron un mensaje humano. La verdad les fue dada mediante revelación directa. Eran, por lo tanto, la fuente de toda la verdad, de toda verdad, doctrina de la iglesia. En Hechos capítulo 2, verso 42, describen estos términos las actividades de la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Antes que en el Nuevo Testamento se completara la enseñanza de los apóstoles, era la única fuente de verdad sobre Cristo y la doctrina de la iglesia. Y su enseñanza recibida con la misma autoridad que la palabra escrita. De hecho, el Nuevo Testamento escrito no es el Nuevo Testamento y su enseñanza era recibida con la misma autoridad de la palabra escrita. De hecho, el Nuevo Testamento escrito no es otra cosa que los registros inscriptos e inspirados por el Espíritu de la enseñanza de los apóstoles, que era el Espíritu Santo que moraba en ellos. De modo que los apóstoles tuvieron la misión de edificar la iglesia. En Efesios 4, 11 y 12 dice que Cristo dio a los apóstoles dio a los apóstoles a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos fueron los maestros y predicadores cristianos originales. Su enseñanza registrada en el Nuevo Testamento es la única regla por la cual aún hoy día se puede probar la sana doctrina. También fueron ejemplos de virtud. En Efesios capítulo 3, verso 5 los llama santos apóstoles. Ellos establecieron un modelo para la santidad y la verdadera espiritualidad. Se constituyeron para la santidad y la verdadera espiritualidad. Se constituyeron en los primeros ejemplos a los cuales los creyentes pudieran imitar. Fueron hombres de carácter e integridad, estableciendo el modelo que quienes habrían de ser más adelante líderes en las iglesias. Tenían el poder especial de realizar milagros que confirmaran su mensaje. En Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4 dice que la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. En otras palabras, Dios conformó su palabra a través de los apóstoles por los milagros que ellos estaban capacitados para hacer. El Nuevo Testamento indica que solo los apóstoles y aquellos que estaban estrechamente asociados con ellos tenían el poder de hacer milagros. Por eso es que en 2 Corintios 12:12 habla de tales milagros como las señales de apóstol.